Amén, amén, amén. Gracias, queridos hermanos, por estar esta noche conectados. Espero que estén teniendo una buena semana. Eh, la cosa está un poco difícil en otros países. Estaba viendo hace muy poquito un terremoto en Perú. Ha habido harta actividad sísmica en otros lugares, lo que pasó en Colombia, como pasó también en Venezuela, ahora hace poquito en Perú, hace unos días atrás también en España. Está complicado el tema a nivel mundial. Sí, está complicado a nivel mundial. Pero bueno, el día de hoy, gracias a Dios, estamos acá reunidos. Por eso yo decía en la oración que somos ultra mega bendecidos. De repente a veces, no, bueno, hablo por mí principalmente, nos quejamos por ciertas situaciones de la vida cotidiana, pero sin lugar a dudas, si uno pone a la balanza nuestra vida y que el Señor está con nosotros, siempre la raya para la suma va a dar positivo, porque Dios está con nosotros y hemos sido ultra mega bendecidos. Amén. Bueno, el día de hoy me gustaría compartir una palabra del Señor con ustedes. Y como dije en un principio, siempre está ese nerviosismo de poder compartir. ¿Verdad? Porque esto no es no es como hablar nomás. Bueno, uno puede hablar nomás, por supuesto, pero siempre lo ideal es no meter al arca a personajes que no corresponden, no cometer esos errores. Como estudiante de la Biblia, uno siempre está como pendiente, preocupado, ¿verdad? De lo que uno está estudiando, leyendo, ¿verdad? Pero siempre está ese nerviosismo, porque entregar un mensaje no es algo sencillo, no es algo fácil, no es algo fácil. El día de que a usted le toque estar acá, yo creo que va a estar nerviosísimo, igual que yo. Amén. Pero bueno, como buen predicador y estudiante de la palabra, antes de comenzar, por supuesto, le puse un título a este mensaje. Y el título de este mensaje, para poder compartir el día de hoy, bueno, son dos títulos en verdad. ¿Ah? Le puse el primer título: Las pruebas no siempre significan que algo falló. Ese es el primer título. Y el segundo título o subtítulo, podríamos decirlo así: La prueba no siempre es señal de abandono. Amén. Bueno, no sé si usted, bueno, yo estoy hace muy poquito, tuve que entregar algunos trabajos en los estudios y uno siempre espera en este tipo de pruebas o exámenes que lo evalúen de buena manera. Yo creo que usted se debe acordar cuando estábamos estudiando, teníamos que prepararnos para alguna prueba, ¿verdad? Algún examen. Y siempre la prueba o el examen va a medir el nivel de conocimiento, va a medir si es que uno maneja o no maneja el tema, en todo orden de cosas. Hay personas que practican algún deporte, hay algunos exámenes, algunas pruebas, ¿verdad? Y siempre es bueno, de cierta manera, estar en constante aprendizaje y en constante pruebas, porque de esa manera nos miden a nivel personal y obviamente hoy en día también algunos de ustedes los medirán también en sus trabajos, ¿verdad? Pero el día de hoy me gustaría hablar de las pruebas que pasa el ser humano, el creyente, el hijo de Dios, el discípulo como tal, que obviamente no es la misma prueba que a usted lo evalúan en el colegio, ¿verdad? O cuando usted va a hacer algún deporte. No tiene mucho que ver con eso. Pero antes de comenzar a introducirme en el texto bíblico, me gustaría obviamente dar dos definiciones que a mí me llamaron mucho la atención y que, bueno, los pastores lo han comentado en alguna oportunidad, pero siempre es bueno poder reforzar y poder también volver a leer estos conceptos. Voy a leer dos conceptos que a mí me llaman mucho la atención y como estaba estudiando la Biblia, obviamente uno ocupa estas cosas sin a veces ser consciente de lo que uno está haciendo. Por ejemplo, la hermenéutica. La pastora Roxana siempre habla de esto, de la hermenéutica, de la exégesis, y esto es fundamental para poder entender el texto bíblico, en qué lugar se escribió, por qué se escribió, o cómo, o por qué, o cómo vamos a interpretar cada texto bíblico. Amén. Por ejemplo, la hermenéutica, si usted lo googlea, ¿verdad? Para que vea que yo no estoy mintiendo, ¿sí? Es el arte de la interpretación. En este caso se ocupa para establecer los principios, reglas, métodos y marco de referencia
y lo que hace posible en este caso entender o comprender lo que estamos leyendo. Se ocupa principalmente para entender discursos, obras de arte o alguna acción humana. ¿Sí? Eso tiene que ver en este caso con la hermenéutica. A veces, como lo dije en un principio, muchas veces estamos leyendo, estudiando algo y ocupamos reglas hermenéuticas inconscientemente, sin estar como tan preocupado de eso, pero lo ocupamos inconscientemente. La exégesis es algo que va de la manito con la hermenéutica y la definición es básicamente la aplicación práctica de las reglas de la hermenéutica de un texto específico. En este caso, o en términos más simples, significa exactamente qué significa el texto en particular. ¿Sí? Por eso, no sé, yo creo que usted ha escuchado muchas veces cada texto en su contexto. ¿Ya? Entonces el día de hoy, yo igual traté en lo posible, por supuesto, de ocupar ciertas reglas hermenéuticas para poder entregar un mensaje de acuerdo a lo que dice la escritura. ¿Sí? Perdóneme si soy muy extenso, si soy muy extenso. No lo quiero aburrir, por supuesto, pero traté de esforzarme en lo que Dios puso en mi corazón y traté de hacerlo lo mejor posible. Amén. Y mi texto base, de cierta manera, está en Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al versículo número 11. Y el contexto de este pasaje bíblico básicamente habla de correr una carrera con paciencia. Usted y yo estamos el día de hoy corriendo la carrera de la fe, cada uno en sus distintas actividades diarias, en el quehacer diario, ¿verdad? Estamos constantemente siendo probados en distintas pruebas, ya sea en su trabajo, con algún compañero, ¿verdad? En relación a controlar las emociones o en su vida, en este caso familiar, siempre vamos a estar constantemente siendo probados. Y el versículo número 12 antes del versículo número 12 el capítulo, perdón, número 11 habla específicamente de los héroes de la fe. Yo no sé si usted, bueno, quizás lo ha leído muchas veces, el capítulo número 11 del libro de los Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, más o menos podemos entender que, de acuerdo a lo que vamos a leer y nos vamos a introducir en el texto de lo que está diciendo el autor, está hablando primeramente de la fe, del creer en algo que no se ve, pero voy a tener la convicción, de cierta manera, de lo que voy a recibir. Entonces, el autor del libro de los Hebreos no se detalla claramente quién es el autor del libro. Algunos lo atribuyen a Lucas, otros lo atribuyen en este caso al apóstol Pablo. No hay una claridad de quién escribió el libro de los Hebreos. Ya, pero el autor específicamente, en este contexto, está hablando a una comunidad cristiana, como la que hoy en día obviamente tenemos, pero estos cristianos eran judíos, eran judíos cristianos que estaban pasando por algunas situaciones de fatiga, desánimo, estaban siendo probablemente perseguidos perseguidos probablemente, porque bueno, hay algunos comentarios bíblicos que habla de que en ese tiempo había un emperador llamado Nerón que era bastante cruel, bastante sanguinario. Entonces, estos hermanos, esta comunidad cristiana, judía, probablemente estaban en Roma o en Jerusalén, porque tampoco sale de cierta manera dónde estaban ubicados geográficamente, pero el autor del libro le está hablando a esta comunidad cristiana que estaba pasando por un desánimo, por una fatiga. Algunos estaban pensando hasta quizás abandonar el evangelio y la fe. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. A mí la verdad es que muchas veces me ha pasado también que a veces uno duda de las circunstancias, porque a veces estamos muy abrumados y a cualquiera nos pasa que en algún minuto podemos pensar en abandonar la fe, ¿verdad? Pero el autor, a través del libro de los Hebreos, ¿verdad? Habla de un abandono, de cierta manera, del creyente hacia Dios, ¿verdad? Pero básicamente, en conclusión, hermano, vamos a hablar o vamos a mostrar a través de la escritura el amor pedagógico de Dios para sus hijos, amén. Hace un tiempo atrás predicó la Nico, más o menos habló de exactamente de la corrección de los padres hacia los hijos.
Y mi texto base tiene mucho que ver con lo que habló la Nicole, quizás también lo leyó. Y dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, Hijo, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso de repente puede ser un poco fuerte. Sí, lo voy a volver a leer. Y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina en el presente puede causar gozo, sino tristeza, pero después, al final, va a dar un fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese es mi texto base para el día de hoy. Y vamos a ir, bueno, desmenuzando de cierta manera. No quiero ser tan extenso, pero cuando uno se mete en el tema de la hermenéutica, ¿sí? En lo que leímos al principio, uno de un texto bíblico puede sacar varios extractos, como que va exprimiendo de cierta manera lo que está diciendo el autor del libro. Y a mí me llamó mucho la atención porque uno no está acostumbrado como a introducirse tanto en el texto bíblico, pero el día de hoy, bueno, traté de hacer algo hermenéutico. Después veré la evaluación de los pastores, de la gente que predica, del amigo, de la hermana Selma, si es que está por ahí, sí, pero ahí después me van a evaluar. Pero lo más importante es que Dios puso en mi corazón el poder desmenuzar de cierta manera todo lo que el apóstol o el profeta, no sé quién lo escribió, sí, quiso decir en este caso a esta comunidad judía que estaba siendo perseguida, que estaba siendo abrumada y que probablemente quería abandonar la fe. El autor, como usted bien lo pudo haber escuchado, comienza señalando en el versículo número 5 y habéis olvidado la exhortación que a como hijos se os dirige diciendo, han dejado en este caso de interpretar, queridos hermanos, sus pruebas, mi prueba, a la luz de la sabiduría divina. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Proverbios, capítulo 3 versículo 11 y 12 dice así, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Muchos de los que estamos acá somos padres, tenemos hijos, se portan mal y uno por supuesto los va a corregir. Lo que acabamos de leer habla acerca de una corrección de un padre que ama, en este caso, a sus hijos. Por ejemplo, en mi caso, eh, perdón que le cuente esta anécdota, mi hija el día de hoy, eh, bueno, se hizo pipí. Mi hija tiene 2 añitos y 7 meses, no ocupa pañales ella actualmente. Y bueno, yo obviamente le intento corregir, le digo, hija, esto está mal, no puede hacerlo así. Y a veces uno en su corrección ocupa palabras que no son correctas. Yo le decía a mi hija, te vas a quedar sentada en la taza del baño todo el día. Y mi hija lloraba. Y decía, después uno analizaba y yo decía, mira lo que me toca compartir y mira la corrección que yo le estoy dando a mi hija. Es una corrección nada que ver, pues, o sea, ¿cómo voy a tenerla todo el día sentada en el baño? Y mi hija lloraba, lloraba, lloraba. Bueno. El texto bíblico también habla de que nosotros fuimos corregidos por nuestros padres, pero Dios también está constantemente, de cierta manera, corrigiéndonos. Amén. Y bueno, hay una palabra también clave que se ocupa en el griego, en el original. Sí, perdone por mi traducción, pero básicamente se llama paideia. Paideia. Ahí el pastor Andrés de estar anotando todo lo que digo yo, a ver si es que realmente así o quizás ya la conoce. Pero la palabra paideia tiene que ver con una tradición bíblica greco-romana, que no se refiere únicamente a un castigo punitivo, es decir, un castigo severo,
sino que es un proceso integral de una crianza, instrucción, formación a un hijo para que alcance la madurez. De eso trata la paideia. Entonces, como hablamos en un inicio, de aplicar el texto en su contexto, porque esto viene de mucho tiempo hacia atrás, la palabra paideia se ocupaba básicamente en la cultura grecorromana para la crianza, la instrucción y formación de un hijo para que alcance la madurez y la virtud. Amén. Un poquito más adelante, en el versículo número 6 específicamente, también habla acerca de azota, que en este caso dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota, azota. En este caso, la palabra sota refleja la severidad de la corrección, pero siempre enmarcado en el amor, porque la palabra, como lo acabamos de leer, Dios ama al que corrige. Un poco más adelante, cuando podemos ver que la disciplina del Señor como prueba legítima, en este caso de que somos hijos. O sea, si usted el día de hoy, o si usted el día de hoy, yo no conozco la situación, la circunstancia, obviamente en la que usted el día de hoy se encuentra, pero según lo que podemos leer a través de la escritura, si usted está pasando por una circunstancia, está pasando por alguna prueba de, no sé, económica, de salud, un poco compleja, de cierta manera ese va a ser como el, podríamos decir así, el sello de que usted es un hijo del Señor, porque de cierta manera Dios ocupa estas pruebas, ¿verdad? Para ir purificándonos e ir acercándonos más y más a Él. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? En el versículo número 7 y número 8 lo acabamos de leer, dice así, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, si usted ama a su hijo, obviamente uno lo tiene que, de repente, su chachazo para que se porte bien, ¿sí? Para que, para que aprenda, ¿sí? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo decía, bastardo, igual es una palabra un poco fuerte, ¿eh? Porque de repente, bueno, a veces uno lee cosas y dice, oye, es fuerte la palabra bastardo. Pero el argumento del autor acá, en el libro de los Hebreos, es bastante lógico y contundente. ¿Por qué motivo lo digo? Porque la disciplina que estamos hablando acá, o en este caso la prueba que estamos pasando el día de hoy, usted y yo como creyente, va a marcar una filiación del amor de Dios a nuestra vida. O sea, si un creyente en conclusión no experimenta una corrección divina, su estatus espiritual es cuestionable. O sea, si usted tiene una vida obviamente light, que usted no tiene problemas, que usted anda color de rosa y que usted está todo bien, es un poco cuestionable. ¿Por qué lo digo así? Por todo lo que hemos leído en el contenido de esta carta, es un poco cuestionable. Sois bastardos y no hijos. Lo vuelvo a repetir, versículo número 8. Sois bastardos y no hijos. En la antigüedad, como lo habíamos dicho en un principio, un padre que no disciplina a su hijo lo considera indigno de herencia o fuera de la familia. Es como tener un hijo, y espero que no se malentienda, pero fuera del matrimonio. Es como que haga lo que quiera, no me interesa. No lo corrijo, no me interesa, ¿verdad? Por lo tanto, la disciplina divina que muestra la Escritura es una señal clara de adopción y no de abandono, ¿sí? O sea, el día de hoy, qué me quiere decir, hermano Pedro? ¿Qué me quiere decir? Que el día de hoy, si usted y yo estamos pasando por alguna prueba de parte del Señor, pasemos la prueba, aunque cueste, aunque cueste. Créame que sí, aunque cueste, debemos pasar la prueba con la mejor de las actitudes posibles, la mejor de las actitudes posibles. No sé si usted se recuerda en el libro de Isaías, que capítulo 53 me parece,
que habla del varón de dolores, experimentado en quebranto, subirá cual renuevo delante de él. Bueno, está hablando de Jesús, un varón experimentado en quebranto. Y dice, bueno, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Amén. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver un poco más adelante también cuánto también el apóstol Pablo sufrió persecución, angustia. Si usted se recuerda cuando el apóstol Pablo entró a la ciudad de Damasco, lo tuvieron que sacar colgando de una canasta por los muros de la ciudad. En la ciudad de Iconio, cuando también fue a predicar, en Listra, lo golpearon a tal punto que hasta lo encontraron casi muerto, casi moribundo. Y el apóstol Pablo aún así dice, mantengámonos firmes en la fe que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, en el versículo número, continuando con la lectura, en el versículo número 9 y 10 dice así, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Se acuerda que yo le conté que a mi hija la quería tener todo el día en el water porque se había orinado y no me había avisado? Mira la estupidez, mira la estupidez, ¿sí? Pero esto, o para este es provechoso, para que participemos en su santidad, para que participemos en su santidad. O sea, Dios como Padre, de cierta manera, nos disciplina, nos corrige con un objetivo claro. Muchas veces el día de hoy usted y yo fuimos víctimas o fuimos, podríamos decir víctimas, sí, de nuestros padres, pero muchas veces nos corregían sin un fin específico. Recuerdo cuando yo era pequeño, y con esto no quiero que usted se ponga a llorar ni nada, pero yo recuerdo cuando era muy pequeño, mi madre una vez me dio, pero duro, me dio fuerte mi mamá, me dio muy fuerte. Y, y bueno, ahora me acuerdo de grande de esa situación y fue terrible, hermano. Se enojó conmigo mi mamá, no sé, yo tenía 5 o 6 años, más o menos, era chiquitito. Y mi mamá se ensañó conmigo. Me acuerdo, quizá tengo que haber hecho alguna maldad, pero se ensañó tan fuerte conmigo, pero tan fuerte conmigo que se tuvieron que meter mis tíos. Entonces, uno puede ver a través de la escritura, ¿verdad? Que hay una corrección de parte de nuestros padres y todos fuimos víctimas. Yo fui víctima de mi papá y quizás mi hija también va a decir, oye, yo también fui víctima de mis padres, que a veces hay correcciones sin sentido, pero el Señor siempre tiene un propósito, siempre tiene un objetivo claro, tiene objetivos generales y también objetivos específicos de cómo el Señor nos va puliendo en el camino, nos va machacando constantemente. De hecho, hay una canción que dice, en el taller del maestro prefiero estar. Al taller del maestro vengo porque constantemente me va a estar puliendo, constantemente me va a estar puliendo. Y vamos a ver por qué obviamente es importante que pasemos por la corrección del Señor constantemente. Amén. Porque de cierta manera, em, si el autor dice que si respetábamos de cierta manera a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban quizás bien, quizás mal, como ya lo he comentado, ¿sí? A ellos de cierta manera uno lo apreciaba mucho. Es decir, muchas veces no queremos aceptar la corrección de Dios o no entendemos la corrección de Dios porque creemos, y me pongo obviamente en primer lugar, porque creemos que Dios es un Dios de amor y no un Dios de corrección. Amén. Aquí dice, debemos someternos al Padre de los Espíritus, porque el propósito de la disciplina de vida divina declara explícitamente en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 10 para lo que es para nosotros, que es provechoso, para que participemos en su santidad. A diferencia de los padres humanos, que buscan de cierta manera la corrección temporal, Dios busca nuestra transformación hacia su propia santidad. Yo creo que usted se debe recordar, querido hermano, de que sin santidad es imposible obviamente agradar a Dios y sin santidad nadie va a entrar al reino de Dios. A mí esa palabra o
o esa decir, oye, Señor, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, y no cualquiera va a entrar al reino, me da un poco de temor, me da un poco de miedo. Porque de hecho cuando uno empieza a estudiar la escritura, a leer un poquito, siempre como que uno va a ser confrontado con lo que uno está haciendo, con lo que uno cree, porque uno dice voy a actuar de una manera y la Biblia te dice tenéis que hacerlo de otra manera. Entonces, de repente, bueno, perdón por referenciar a los pastores, el pastor dice que la Biblia se defiende solita, se defiende solita. Cuando uno la lee y empieza a entender e interpretar, se defiende obviamente solita la Biblia. Amén. Y en el versículo número 11, queridos hermanos, dice así, es verdad que ninguna disciplina al aparente aparece, perdón, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Por supuesto que a nadie, po. Hay gente, quizás de 10 2 3 le gusta que lo disciplinen, po. Porque finalmente la disciplina trae una, un esfuerzo, quizás muchas veces vergüenza, de repente nos corrigen en público y es feo. A nadie le gusta eso, en verdad, ¿sí? Pero la palabra dice acá claramente, sino que trae tristeza. Pero después, al final de esta corrección constante, ¿verdad? Eh, hay un fruto apacible de justicia. En este caso, a los que en ella han sido ejercitados. Voy a leer de nuevo ese extracto. Es verdad que ninguna disciplina aparentemente puede ser causa de gozo, sino que de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Bueno, yo también busqué acá la palabra ejercitados, ejercitado, y en el original, ¿sí? Dice que viene de un término de entrenamiento atlético o militar riguroso. ¿Usted ha visto cómo entrenan los soldados, los marines? O de repente cómo entrena la gente que va, no sé, a algún combate. Es terrible cómo entrenan. De repente algunos sudan hasta lágrimas. Entonces, la palabra o el autor está diciendo que usted y yo, querido hermano, estamos constantemente en un ejercicio espiritual, podríamos decir en un entrenamiento atlético o militar riguroso. Por lo tanto, eh, acá obviamente el autor no está minimizando el dolor ni la tristeza, por supuesto que no, por supuesto que no. El dolor y la tristeza en el ser humano es real y, y sin embargo acá está entregando una perspectiva distinta a cómo muchas veces lo veía yo, en este caso que decía, chuta, si Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, Dios es tan bondadoso. El otro día un hermano hablaba de los atributos de Dios, que Él es bueno, que Él es misericordioso. ¿Cómo voy a estar yo pasando por estas tribulaciones, por estas circunstancias que no me agradan, no me hacen mal, ¿verdad? Pero acá el autor del libro está hablando de un constantes pruebas, constante ejercicio, constante entrenamiento militar riguroso para su vida y para mi vida. Amén. Y bueno, yo acá anoté una frase y obviamente lo quiero leer con mucho respeto, sin ofender, sin pasar a llevar a nadie, por supuesto. ¿Y por qué digo estas palabras antes de poder leer lo que anoté? Porque el día de hoy muchas veces hemos, no sé, puesto nuestras pruebas, hemos puesto nuestra dificultad, nuestra, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Nuestros problemas como por delante de otras personas que quizás están pasando situaciones más complejas que uno, mucho más complejas que uno. Tenemos hermanos dentro de la congregación que están pasando por problemas de salud severa, que tienen algún familiar que está con alguna dificultad. Tenemos quizás hermanos que están pasando por problemas económicos. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque yo siempre, bueno, mi señora a veces me reta y todo, siempre como que uno está mirando el pasto del vecino, uno cae en eso, ¿verdad?
Y cuando yo inicié este culto, en la oración, dije muchas veces o repetí encarecidamente que somos ultra mega bendecidos, ultra mega bendecidos. Y no nos damos cuenta de eso porque somos a veces soy tan egoísta que a veces nos cuesta el entender el amor de Dios hacia nuestras vidas, que Dios ha sido pero extremadamente bondadoso, bueno, misericordioso. Podría decir que hasta sobrepasa los límites de lo que nosotros deberíamos recibir. Sobrepasa, por supuesto, los límites de lo que yo debería recibir. Amén. Entonces, yo anoté esta pequeña frase y que dice así: el sufrimiento, el sufrimiento bajo la mano soberana de Dios es un entrenamiento que produce un carácter justo y maduro. Justo y maduro. ¿Por qué quise hacer esta introducción? Porque el día de hoy muchas veces creemos que estamos pasando el peor problema del mundo y muchas veces quizás no es así. Muchas veces quizás no es así. Yo a veces pienso y digo el día que a mí me toque como padre, ¿verdad? Alguna pérdida en mi familia, alguna enfermedad, algo terrible. Bueno, esta palabra se tiene que hacer viva en mi vida. Se tiene que hacer viva esta palabra en mi vida en esa circunstancia, porque de repente es simple o es sencillo decir, dale nomás, da vuelta a la página, si no pasa nada. A veces sencillo y muchas veces yo también lo he expresado de esa misma forma con amigos, con algún familiar, pero no nos ponemos quizás en el lugar y no, y muchas veces nos cuesta el interpretar el que Dios está tratando con la vida de ese hermano o está tratando con la vida de esa persona de manera personal. Amén. Por eso el libro de los Hebreos, el autor, el autor al libro de los Hebreos, les habla a estos creyentes, a esta comunidad de cristianos que estaban pasando por tribulaciones, por angustia, ¿verdad? Por persecución. Quizás usted hoy en día y yo también no estamos en una persecución. Quizás nos va a venir un emperador, ¿verdad? O no nos van a venir a golpear la puerta y nos van a preguntar, ¿usted es cristiano? ¿Usted cree en Cristo? Sí, yo creo en Cristo, listo, a la hoguera o al palo encebado y lo vamos a colgar y vamos a incendiarlo a usted ahí. Eso estaban viviendo estos cristianos de ese tiempo. Eso estaban pasando los hermanos del libro de los Hebreos. Hay algunos libros que, bueno, que el pastor igual le hacía mención del sufrimiento que estos cristianos a través de la historia se cuenta, que cómo vivían en ese tiempo del gobernador, en este caso Nerón, algunos eran capturados y iban a ser, en este caso, devorados por las bestias, por los leones, en los coliseos. O sea, era terrible, era terrible. Era terrible la situación. Por eso, con esto no quiero decir que su problema o mi problema no sea tan importante, por supuesto que no, sino que simplemente decir que en cualquier circunstancia que estemos viviendo, hay que ser agradecidos con Dios. Tratemos como cristianos, como hijos de Dios, de mirar el vaso medio lleno. Tratemos de mirar el vaso medio lleno y reconocer las bondades del Señor y que Dios está con nosotros. Tratemos de cierta manera a través de su palabra, a través de la luz de la Escritura, reconocerlo a Él como Señor y Salvador y que Él ha sido bueno. No nos ha faltado el pan, estamos en familia. Dios es bueno, Dios sigue extendiendo su mano maravillosa, su mano bondadosa a los suyos, a los que le aman, ¿verdad? Y para concluir con este pasaje bíblico, el autor de los Hebreos, como bien lo mencioné, desmantela la idea errónea que yo tenía principalmente, ¿verdad? De que, de que usted está pasando una situación porque usted está en pecado. Sí, yo he escuchado, no, nunca me congregué en una iglesia pentecostal, pero sí he escuchado gente que se congregó en iglesias pentecostales, que de repente el hermanito por una falta de ignorancia, ¿verdad? Decía, ah, oye, la está pasando mal, quizá él está en pecado. ¿Quién habrá pecado? ¿Usted, su esposa? ¿Verdad? Que quizás por una situación que está pasando familiarmente, el hermano decía, no, es que él debe estar en pecado. Pero a través de la escritura podemos entender que la consecuencia del pecado no tiene mucho que ver en este caso con la prueba que el Señor le, le está pasando, le está haciendo pasar o transitar. ¿Sí? No es una señal de ira divina. ¿Sí? La prueba que usted está pasando no es una señal
de ira divina por parte de Dios. Por el contrario, según lo que podemos leer en el pasaje bíblico, esto representa, en este caso, la disciplina como una expresión profunda de amor paternal de Dios para su iglesia, para sus hijos, ¿verdad? Y el propósito final en este caso no es el dolor en sí mismo, porque no es que Dios sea masoquista y que Él le guste que nosotros andemos sufriendo y todo el tema, ¿sí? Todo lo contrario, sino que es la santificación y la madurez espiritual de usted y mía, ¿sí? Para acercarnos más a Él y participar, como lo leímos en el versículo número... número 9, participar de su santidad. Esa es la perspectiva a la que invita, en este caso, a la comunidad de los creyentes, ¿verdad? A no desmayar, sino que a interpretar su prueba, lo que usted está viviendo, ¿sí? Como un entrenamiento divino que aunque sea doloroso en el momento, va a producir fruto apacible de justicia en algún minuto, en algún minuto. Por eso es fundamental que mantengamos nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús, en Jesús. Cuesta un montón, hermano. Créame que sí que cuesta un montón. Yo hace un tiempo cambié de trabajo y bueno, estoy trabajando en la casa, algunos días salgo, ¿verdad? Y de repente el encierro me pone un poco ansioso, me pone un poco ansioso. Y yo hablaba con una persona y me decía, pero Pedro, tenéis que aprovechar este tiempo, me decían. Quizás Dios te está amoldando o moldeando. Aprovecha este tiempo, haz esto, haz esto. De repente es fácil decirlo, sí es fácil decirlo, pero a veces en esos momentos críticos de nuestra vida, no mira más allá. Uno pierde su mirada, en este caso, del Señor, pierde su mirada del Señor. Amén. Y el segundo texto bíblico que me gustaría compartir con ustedes, que viene entrelazado y viene como un encadenamiento a lo que estamos conversando acerca de soportar, de la aflicción, ¿verdad? Este texto que voy a leer ahora tiene que ver con Hechos capítulo 14 versículo 22. No quiero ser muy extenso y ya con esto quiero concluir. Ya deben estar aburridos, ¿sí? No veo a nadie porque tengo la pantalla, tengo una sola pantalla y tengo mi ayuda a memoria acá al frente. ¿Sí? No estoy mirando a nadie. A la única que veo es a la Lin. Está por ahí diciendo, apúrate, vos Pedro, apúrate. A la única que veo. Amén. Pero bueno, el segundo versículo bíblico que me gustaría leer con ustedes y compartir y que tiene encadenamiento total con lo que estamos haciendo, es en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Solamente para introducirnos en el texto bíblico, el apóstol Pablo iba de camino, ¿verdad?, a Iconio, había predicado por Listra, por Derbe, y él tuvo este primer viaje misionero junto a, a Bernabé. En el versículo 13 se habla acerca de eso. Era su primer viaje misionero. De hecho, el texto arriba dice, primer viaje misionero de Bernabé con Saulo. Bueno, con este caso con el apóstol Pablo, ¿sí? Amén. Y mi versículo base para poder compartir esto, 14:22, y dice así, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario, escuche bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo voy a volver a leer, lo voy a volver a leer. El apóstol Pablo habla acerca de confirmar los ánimos a los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas, no pocas, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Y de repente, bueno, yo pensaba en este texto bíblico y yo decía, querido hermano, que obviamente quizá el evangelio que hoy en día vivimos es nada en comparación con lo que estos grandes hombres de Dios pasaron. Es nada, po. El día de hoy, bueno, lo que predica de repente la gente en la iglesia, eh, llueve un poco, o hace frío, o hace mucha calor, o te duele una uña, y uno no va a la iglesia. Antiguamente esta gente tenía que andar escondida, po. Escondida para llegar allá a un lugar, para predicar, para compartir la fe. Y obviamente, y yo soy un convencido de esto,
soy un convencido porque a través de la escritura uno hace la comparativa de las cosas, no es el mismo evangelio de persecución. No es el mismo evangelio que estamos viviendo hoy en día, el evangelio que vivieron estos hombres de Dios. No es el mismo evangelio. Obviamente es la misma palabra, pero me refiero al contexto. Claramente no es lo mismo. Hoy en día debiese ser mucho más simple, mucho más fácil para nosotros. Debiésemos estar más entregados a Dios, qué sé yo, hacer muchas más cosas para el Señor porque tenemos más libertad de cierta manera de hacer las cosas, ¿sí? Bueno, se me viene a la mente, hubo una versión de la Biblia que salía un oso con una miel. ¿Cierto? Y por qué le pusieron ese logo? Si después me corrigen, era porque no se podía comercializar ese libro, tenían que metérselo por aquí, por allá, era como tráfico de Biblia, una cuestión así. Hoy en día vamos a la biblioteca, hoy en día buscamos en internet y tenemos la palabra para todos, o sea, está accesible para todos. Amén. Sin modo de desviarme un poquito de lo que estábamos conversando, ¿sí? En el capítulo que estábamos leyendo, en Hechos 15 el apóstol Pablo entró a predicar a esta ciudad y, bueno, había muchos judíos que estaban de acuerdo con él, pero también habían otros judíos que se confabularon, que en este caso se pusieron de acuerdo y apiedraron en este caso al apóstol Pablo. Por eso partí diciendo que el apóstol Pablo en este versículo específicamente dice que lo apiedraron y casi, bueno, prácticamente lo dieron por muerto en el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apiedrado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces, por eso es increíble, hermano, el poder pensar que el Evangelio no es color de rosa. Yo no podría venir y decir, oye, ven a los pies de Jesús, tus problemas se van a solucionar, vas a salir de las deudas, vas a ser millonario, Dios te va a prosperar, que sí lo puede hacer, por supuesto, pero el tema central, el corazón del Evangelio, no tiene mucho que ver con la prosperidad a nivel material, tiene que ver con otras cosas que son más eternas, con lo intangible, ¿sí? Entonces, en Hebreos, el sufrimiento se interpreta como la paideia, como lo comentamos anteriormente, como la disciplina formativa, el amor disciplinario de Dios a nivel formativo para los hijos, que en este caso somos nosotros, usted y yo. Padre, que en este caso no corrige a un hijo, obviamente no es como que no me interesa en este caso, ¿sí? Pero en Hechos, lo que acabamos de leer, tiene que ver básicamente con el sufrimiento. Se interpreta como la presión que usted y yo, como cristianos, el día de hoy, vamos a estar viviendo. Quizás, como bien lo dije, no es la misma presión de antes, ¿sí? Pero es necesario transitar por este camino de tribulación para que entremos al reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos, en este caso, para entrar al reino de Dios. El mensaje pastoral de Pablo y Bernabé no es un evangelio que vende prosperidad o exceso de dolor. No, al contrario. Advierte, como lo estamos haciendo hoy en día, les advierto, hermanos, sí, les advierto a los nuevos conversos, a los que llevamos tiempo en el evangelio, ¿verdad? Que esto no va a ser color de rosa. Definitivamente no va a ser color de rosa. ¿Sí? Esta advertencia no se trata para generar miedo, sino que para preparar y fortalecer. Por eso es bueno, y la palabra lo dice, fortaleceos unos a otros, orar por usted, por mí, por el hermano. Es bueno estar fortalecidos en el Señor y que nos animemos unos a otros a seguir adelante. Cuando el creyente entiende, cuando usted entiende, cuando yo lo entiendo, ¿verdad? En mi corazón, en mi mente, que la tribulación no es parte del itinerario divino del reino, ¿sí? Dejamos de interpretar nuestro sufrimiento como un símbolo de abandono o como una señal de abandono. Dios no está conmigo. Mire lo que estoy viviendo. Pastora, es que usted realmente usted no entiende. Créame que Pastor Andrés, no, es que su mamá lo ayuda, pastor. Usted no me entiende. Entonces, el creyente en su mente, yo personalmente entiendo el sufrimiento de una manera diferente. Cuando Cristo está en la vida del cristiano, debiésemos entender las tribulaciones como una prueba divina del amor de Dios hacia nuestras vidas. Es un poco tirado las mechas, créame que sí, es un poco tirado las mechas, pero eso es lo que dice la palabra.
Eso es lo que dice la palabra. Se deja de interpretar el sufrimiento, como bien lo dije, como un signo de abandono y comenzamos de cierta manera a ver cómo el proceso mismo de Dios comienza a actuar en nuestra vida. Y con esto finalizo. Y con esto finalizo. Y con esto finalizo. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 13. Dios le envía la prueba a sus mejores soldados. Mentira, hermano. Eso no dice Primera a los Corintios. Lo he leído muchas veces. Lo he leído muchas veces. Pero ¿qué dice Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 13? Y este es el encadenamiento final. Dice, ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Imagínense. Y ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Quiero hacer un paréntesis. Una vez escuché a un predicador decir, hoy en el supermercado había un papá con una niña, ¿verdad? Y la niña llevaba una canasta. Y el papá le echaba en la canasta, le echaba en la canasta limones, arroz, fideo, aceite. Y vino otro hermano o otro hombre, ¿verdad? Y le dijo, oye, ¿cómo se te ocurre pasarle la canasta a tu hija? ¿Ves que ella es pequeña? Y la niña le dice, Señor, no se meta, mi padre sabe cuánto yo puedo soportar. Bueno, yo pensé que era una historia, una fábula, pero también acá lo dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Y pueden ustedes confiar en Dios, así dice, y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por lo tanto, debemos estar confiados en que cualquier prueba que nosotros estemos es porque Dios sabe, Dios nos conoce, Dios es un Dios íntimo que a usted y a mí nos conoce por su nombre, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe en qué situación vamos a estar más complicados. Sabía que yo ahora en estos minutos iba a estar un poco nervioso cuando estaban adorando, cantando. Yo los veía todos en la pantalla ahí súper bien y yo estaba súper nervioso. Dios lo sabe. Dios sabe que el día lunes tengo que hacer algo en el trabajo súper importante. Dios sabe cuáles son sus debilidades, qué es lo que a usted le cuesta. Dios sabe, Dios no está ajeno de cierta manera a nuestros problemas. Dios es un Dios involucrado en las cosas de los hijos de Dios. Dios está involucrado con nosotros. Por el contrario, dice la palabra, cuando llegue la prueba, Dios también les dará la manera de salir de ella. ¿Para qué? Para que podamos soportarla y salir victoriosos de cada prueba. En conclusión, queridos hermanos, el día de hoy, a través de la escritura, ¿verdad? Quería animarles a continuar esta carrera, a continuar esta batalla. El día de hoy yo estoy acá, predicando, comprometido, pero el día que yo no esté y me cueste, yo también espero que usted ore por mí. Yo también espero que usted me recuerde, Pedro, Dios está formando tu carácter, Dios está transformando tu corazón poco a poco, sigamos adelante, porque de eso se trata esto. De eso se trata esto. Y de la misma manera hay que hacerlo con los pastores, con el hermano que está en la puerta, porque todos pasamos tribulación. Todos pasamos tribulación. Es diferente cuando uno muestra que está mal, porque hay gente y me incluyo, hay veces que mostramos que estamos mal, pero de cierta manera somos un equipo. Estamos en el equipo de Jesús y por lo tanto usted y yo tenemos que animarnos día a día a salir adelante. Oremos por los pastores, oremos por la iglesia, oremos por el ministerio. Quizá usted y yo estamos tristes por algo cotidiano, por algo de la casa. El pastor, la pastora, en general, no hablo como de estos pastores de la iglesia, sino que hablo de la iglesia local. El pastor, el buen pastor, por supuesto, el buen pastor está preocupado de su familia, pero también de la misión que Dios le ha encomendado, de la misión que Dios le ha encomendado. Por eso es tan importante, querido hermano, que estemos apoyando en oración a los pastores de esta congregación. Es súper importante que podamos apoyarnos de cierta manera en la oración. Ahora viene una actividad como iglesia que tenemos que hacer, que es el ayuno de Daniel. Debemos estar ahí, no por los pastores, por supuesto que no. Por supuesto que por ellos no. Debemos estar unidos en comunión porque el Señor quiere que así sea, para que usted y yo podamos ser pulidos de cierta manera y podamos, como bien lo dije un poquito más arriba, participar de su santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Padre. Por eso es importante que nos mantengamos constantemente en la renovación del conocimiento, no para administrar de mejor manera las plata y para ser más millonario y todo el tema. No, 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 no. Eso es para el mundo. Eso es en otro tema.
eso es parte de otra academia. No, acá estamos predicando a Cristo, glorificando al Señor y queremos parecernos más y más a Él. De eso se trata esto. Y por supuesto traer a otro al hombro para que también conozca al Señor y traerlo a los pies de Cristo. De eso se trata esto. Amén. De eso se trata esto. Así que vamos a orar y posteriormente vamos a poner una alabanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias primeramente por la oportunidad, Señor, que usted me brinda, Señor, de poder compartir su palabra, Señor. Usted me conoce mejor que nadie. Usted me conoce mejor que nadie, Señor. Usted sabe mi acostar, mi levantar, conoce mis luchas, conoce mis desafíos, conoce mis debilidades, conoce mis fortalezas, conoce mis sueños, conoce mis temores, conoce absolutamente todo, Señor. Usted sabe, Señor, lo que pienso antes de acostarme, Señor. Usted sabe lo que pienso antes de levantarme, Señor. Y usted sabe cuáles son los pensamientos, Señor, que tengo durante el día, Señor. Usted sabe que no soy una persona buena. Usted lo sabe, Señor. Usted sabe que soy un ser humano infalible, Señor, que muchas veces he alimentado más mi carne que mi espíritu. Usted lo sabe. Usted lo sabe, Señor, usted lo sabe, pero debo reconocer, Jesús, que solamente su gracia bendita, Señor, debo reconocer que su mano poderosa, debo reconocer que a través de su Hijo Jesús, Señor, usted brinda nuevas oportunidades, Señor. El Evangelio es la única manera en la cual podemos ser transformados, Señor. Su palabra dice en el libro de los Romanos que el Evangelio es poder de Dios, poder de Dios. Y por eso ese poder no nos destruye, al contrario, es un poder que reconstruye, y lo digo personalmente, una vida que está totalmente despedazada por el pecado. Y es por eso, Señor, que le damos gracias porque tenemos su palabra, Señor. Y también, Señor, oramos por los que no le conocen. Oramos, Señor, en esta noche por los que no le conocen, Señor. Porque el día de hoy vemos femicidio, vemos violación, Señor. Vemos gente enteramente ciega. Gente que cree que ve, pero no ve. Gente ciega, espiritualmente hablando. El apóstol lo dice. Gente ciega, espiritualmente hablando. Permítenos, Señor, ser luz. Permítenos, Señor, ser luz en nuestro trabajo, pero también permítenos ser luz en nuestra familia, que ellos puedan ver algo diferente en nosotros. No porque nosotros seamos buenos, por supuesto que no, sino que por tu gracia maravillosa, por tu amor, Señor. Usted sabe que somos infalibles, Señor. Usted sabe todas las cosas, Señor. ¿Dónde podríamos ir? No podríamos ir a ninguna parte porque donde yo esté oculto, ahí usted va a estar, Señor. Por eso le doy gracias, Espíritu Santo, por esta tremenda oportunidad que usted me da, Señor, de poder compartir el Evangelio, Señor, de poder compartir, Señor, esta buena noticia a mis hermanos, Señor. Muchas gracias, Señor, por los pastores de esta iglesia, Señor. Oro por sus vidas, Señor. Oro por su familia, por sus hijos, Señor. Oramos, Señor, también por la iglesia, Padre. Hay muchos metas, proyectos, Señor, que sabemos que si están en el corazón suyo, Señor, usted va a poner los recursos necesarios para poder seguir avanzando, Señor, y poder alcanzar a otros. Tu palabra, Señor, es viva, Señor. Tu palabra es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, Señor, y nos examina hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y para finalizar, Padre amado, te pido, Señor, que usted, Señor, abra los ojos míos primeramente y también los ojos de mis hermanos, Señor. Que traiga, Señor, a nuestra mente todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, de gloria, todo lo que le agrada a usted, Señor. Y saque de nuestra mente, de nuestro subconsciente, Señor, y todo lo que no le agrada, Señor, todo lo impuro, todo lo negativo, Señor, todo lo que es contrario a usted, Señor, todo lo que es contrario a usted, Señor, influenciados por el Espíritu, influenciados por el Espíritu para influenciar a otros, Señor, influenciados por tu Espíritu, Señor. Le damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Le damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, usted ha sido fiel en todo tiempo, Señor. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén.